y el 2, es probable que no hayan pedido laboratorio, porque el primero era un niño que no tenía prácticamente signos de deshidratación y el segundo era un niño deshidratado leve con, poca sintomatología y que no era necesario algún estudio en ese momento. Era así lo que habían pensado en los primeros dos casos, ¿es Sí, así? sí, era Sí, así. doc. Bueno, en este caso en particular, considerando lo que dijo uno de los chicos, que podría ser una hipernatremia, uno ya, y pensando en un bebé de 3 meses, uno ya se anima a pedir algún estudio. Porque uno dice, bueno, puede ser una hipernatremia. Y bueno, hay que pedirle, entonces en este niño sí, laboratorio de entrada, porque varía la conducta terapéutica y varía la gravedad del caso. ¿Se entiende? Y no sé si están de acuerdo. Sí, sí. O Más que sea, nada por las complicaciones que podía tener a nivel cerebral o nervioso central. claro, claro, y por el tema del tratamiento. El tratamiento es diferente en una deshidratación hipernatrémica que en una deshidratación iso o hiponatrémica. Eso no sé si lo comentaron, pero tampoco correspondía en esas dos charlas. Lo vamos a charlar en esta ocasión. Profe, y Sí, de acuerdo a lo que usted decía sobre que la pérdida de peso que tuvo este paciente en el caso sí, 4, sí. eh, puede ser que si bien, o sea, estaba, clínicamente estaba deshidratado moderadamente, pero por el déficit de peso que nos dio el 11% estaba grave. Sí, correcto. Puede ser que la, no sé, la buena perfusión o que se encuentre clínicamente rosado y demás, puede ser que, no sé, sospecho, porque la madre lo siguió alimentando con leche materna, quizás, no sé, como que estaba deshidratado, pero bueno, lo compensó, no sé. En realidad, si se hubiera seguido alimentando normalmente, tal vez no, digamos, si no hubiera tenido tantas pérdidas, a lo mejor no hubiera estado no hubiera tenido esa diferencia de peso. Eh, ¿Y a la qué se debe? hiperna, ¿Cómo? ¿Y a qué se debe? Bueno, por eso, ¿se acuerda alguien? ¿Se acuerda de Yo, cómo? Sí, yo lo que entendí que hablamos de la clase pasada es que fue como una pérdida de líquidos, pero crónica, como sostenida en el tiempo, entonces pudo ir teniendo parámetros para regular esa pérdida y como no fue aguda, no tiene la clínica tan florida en el momento. bien. ¿Y qué otra cosa han visto al respecto de trastornos del sodio y de la deshidratación? ¿Cómo se porta? Eh, yo les voy a mostrar, les voy a compartir un par de diapos para explicarle un poquitito cómo es esto. En realidad, Además a tenía ver, deterioro neurológico este niño. claro, en la hipernatremia, bueno, después se lo voy a mostrar cuando hagamos el repaso, digamos. En la hipernatremia, eh, generalmente es un problema no de ganancia de sodio, sino de pérdida de agua, ¿sí? O sea, el aumento de la concentración de sodio en sangre tiene que ver que el niño pierde más agua que sodio, o sea, líquidos hipotónicos, y algunos, como el caso de este bebé, pero no siempre es así, recuperan líquidos con alto contenido de sodio. Por eso el comentario de la leche de vaca. Vieron que en el caso del niño tomaba teta más leche de vaca. La leche de vaca tiene mucho más sodio que lo que tiene la leche de madre. Entonces, si pierde más agua que sodio, va a ir aumentando el sodio sérico. ¿Está bien? Pero si a eso le agregamos que toma líquido con alto contenido de sodio, el balance entre el ingreso y el egreso de agua va a ser mucho más negativo de agua y va a concentrar sodio. ¿Siguen hasta ahí? El sodio intravascular, eh, al aumentar la osmolaridad, ¿se acuerdan que el sodio era el electrolito más importante que mantiene la homeostasis del plasma? El electrolito plasmático más importante es el extracelular. El intracelular es el potasio, pero el extracelular es el sodio. Inclusive ustedes habrán visto la fórmula de osmolaridad, no sé si la recuerdan.
a la fórmula de la osmolaridad. ¿Se Sí, acuerda, Mauro, cómo era? 2 por la concentración de sodio más 10 o le agregás glucosa o urea si hay algún desequilibrio en ese caso. Exacto, Juan. Entonces, el sodio tiene normalmente 140, podemos ponerle 145, 135, pero pongamos 140, o sea que ya el sodio solo da 280 de osmolaridad. Por eso, en los aumentos del sodio aumentan la osmolaridad y la disminución del sodio disminuye la osmolaridad mucho más que las modificaciones en el azúcar o en la urea. Bien, ese aumento del sodio intravascular hace que el agua empiece por una diferencia osmolar, a pasar del extravascular al vascular. ¿Sí? Empieza a salir agua de la célula al intersticio y del intersticio al vascular. Entonces, se mantiene el volumen relativamente estable a pesar de que se está deshidratando el paciente. Lo que se deshidrata en las hipernatremias, fundamentalmente, y a medida que pasan los días más aún, es el intracelular. Es como que la célula se seca. ¿Se entiende? Entonces, la hemodinamia, el volumen intravascular, se mantiene y eso el chico por eso no está taquicárdico. Este era un bebé que tenía 148 de cardíaca, que tenía una perfusión adecuada, que no tenía, tenía pulso probablemente, y a pesar del descenso de peso. Eso es lo que explica que la hipernatremia no dé tantos síntomas hemodinámicos como la iso o la hiponatremia. Ahora, ¿qué pasa en este cuerpito en los próximos 3 o 4 días con la osmolaridad? Y acá viene lo importante del tratamiento. No hablaron nada del tratamiento de hipernatremia, ¿verdad? Bien, No, hasta ahí ya no No, no, llegamos. bien. no. Bueno, para eso estamos acá. La osmolaridad intracelular de este bebé aumentó. O sea, porque salió agua. ¿Está bien? Si esto ocurre en forma indefinida, termina muriéndose esa célula, o sea, se muere por deshidratación. Para evitar eso, el organismo pone en marcha unos mecanismos que es la generación de osmoles idiógenos, que se llama, ¿sí? A partir de unos aminoácidos, la taurina, algunos otros aminoácidos un poco más extraños, aumenta la osmolaridad intracelular para retener el agua. O sea, empieza a competir con el intravascular. ¿Se entiende? O sea, aumenta la cantidad de osmoles intracelular para protegerse de la deshidratación celular. Al cabo de 2 o 3 o 4 días, la osmolaridad celular también está aumentada. Así como está aumentada la intravascular, porque el sodio aumentó a expensas de que se perdió agua libre, la intracelular como mecanismo de defensa también aumentó. ¿Está? Si yo a ese niño lo rehidrato rápidamente, como ustedes rehidrataron a los niños del caso 2 y 3, que se le hacen expansiones y que se le da un cálculo en unas horas, la mayor cantidad de volumen, para restaurar la volemia, el agua cuando entra al vascular no se queda en el vascular, va a pasar directamente a la célula. ¿Está? Eso hace de que la célula se dematice. Y eso es el motivo de las complicaciones de las hipernatremias. Las hipernatremias tienen 4 veces más mortalidad que las hipo o las isonatrémicas. Es decir, el riesgo de morir es 4 veces más alto en los niños que tienen un sodio por encima de 150. Y tiene que ver no tanto con la enfermedad, sino con el tratamiento. Si nosotros a esos niños los rehidratamos muy rápido, el riesgo de edema cerebral, que es lo que más tenemos que cuidar, aumenta notablemente, aumenta el riesgo de edema, de hemorragias, de convulsiones y por ende de muerte. Por eso en este niñito de 3 meses, que sospechaban ustedes muy bien una hipernatremia, antes
de iniciar el tratamiento, es conveniente hacerle un sodio, un sodio sérico y de acuerdo a eso adecuar el tratamiento. El tratamiento de la hipernatremia, ¿se acuerdan cómo era? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo vio? ¿Lo leyó? Doctor, tengo una Sí, pregunta de lo sí, Fernando. que refirió hasta ahora. En el libro de Nelson dice que eso mismo que dice usted, que las hipernatremias no deben ser rápidamente corregidas, sino que se debe, digamos, ajustar un descenso de aproximadamente no más de 10% por día de sodio plasmático, es en las crónicas. En las agudas dice que pueden, digamos, corregirse con dextrosado, en tanto los osmoles no se hayan acumulado. ¿Qué quiere decir eso? Eh, a ver, en las agudas lo que nosotros tratamos de hacer como guía, primero, vamos a hablar primero del tiempo, de la Mm, calidad y de la cantidad del líquido en la hipernatremia. ¿Sí? La calidad del líquido, o sea, la composición de los líquidos, no está definido cuál es mejor. O sea, así como decíamos que para hidratar a un niño por vía endovenosa lo correcto es que sea isotónico y no hipotónico, eso lo han charlado. sí, Eh, en las hipernatremias no está claro, no hay estudios hechos grandes, ni mucho menos, sobre cómo debe estar compuesto el líquido. Lo que sí se sabe es que no tiene que ser no tiene que ser mucho más hiposmolar que el del niño. A este niño, supongamos que le hagamos un laboratorio a este bebé y sí. tiene 174 de sodio. ¿Sí? Ese niño, ¿qué osmolaridad tiene según la fórmula que ustedes dijeron? ¿Se acuerdan? La fórmula era 174 por 2 Más de 300 va a tener. más potasio, bueno, va a tener como más de 320 miliosmoles. 300, 350, 360, por ahí. Perfecto, 350. ¿La osmolaridad normal cuánto era? ¿Se acuerdan? 280 más o menos 10. Bien, exacto, correcto. O sea que este chico está hiperosmolar. Si yo le doy un líquido muy hiposmolar, el agua libre va a ser mayor y va a ser mucho más fácil de que se dematice el cerebro, que pase el agua del vascular a la neurona. ¿Está bien? Entonces Claro. tengo que, el consenso en general es ponerle entre 100, alrededor de 100, 110 mil equivalentes de todos los electrolitos que le vamos a administrar, entre sodio y potasio, para que dé una osmolaridad no menor de 240. ¿Sí? Claro. Eh, bueno, eso en cuanto a la calidad, a la composición del líquido. Claro, eso para que no depresione rápidamente el sodio y que no me haga justamente un edema cerebral. Claro, correcto. Bien, Pero más importante que la composición es la velocidad de infusión. La claro. velocidad de infusión, si uno le pone el líquido que quiera, pongamos que no le ponga 2, o sea, 110 o 100 de sodio en la solución, le ponga más, 125, pero se lo pasamos rápido, el cuerpo no sabe cómo tiene que manejar el líquido. El cuerpo va a ir a llevar ese agua que le estamos dando, que por más que tenga mucho sodio, lo va a llevar igual a la neurona y va a ser igual el edema cerebral. ¿Sí? Bien, Entonces bien. lo que se propone es lo siguiente. Cuando tienen más de 100, o sea, ¿se acuerdan que hipernatremia la definición era más de 150 de sodio en sangre? Eh, si es hasta 175 mil equivalentes de sodio en sangre, la rehidratación se debe hacer en 48 horas. Si tienen más de 175, se hace en 72 horas. ¿Cómo se Bien. hace? De la siguiente manera. Eh, ustedes de lo que hablaron con las doctoras, ¿cuáles eran los requerimientos basales? Hablaron de los 100 por kilo, más el déficit y todo lo demás, lo charlaron a eso, ¿verdad? Sí, profe. Sí, 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 sí. eso. Bien. Sí. Entonces,
cómo se calcula? En este chico es muy fácil porque sabemos que perdió el 11% del peso, el chico del caso, ¿sí? El chico perdió 550 gramos, ¿está? Que es el 11% del peso. Entonces nosotros vamos a devolverle los 550 gramos de agua que perdió, más lo basal, en 2 días. Supongamos que este niño tenga un sodio, dijo yo, de 172, póngale. Sí, dije eso, 174, de hecho, bueno, ponele 174. Tendríamos que rehidratarlo en 48 horas. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí. Entonces, si tenía un déficit de 550 centímetros, o sea, o gramos, que eso es agua que perdió, vamos a dividir ese déficit, los 550, en 2 días. 225 el primer día y 225 el segundo día. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Eso es el déficit. A esos 225, yo tengo que agregarle lo basal de ese bebé en las primeras 24 horas. Yo quiero aclarar un par de cosas, porque esto sale de lo normal. Las hipernatremias son mucho más complejas de tratar. El tratamiento de la hipernatremia no se hace en 6 a 8 horas, como a lo mejor hablaron en la hidratación, en la deshidratación hiponatrémica. El tratamiento de la hipernatremia se hace en 48 horas, entonces hay que calcular lo basal de 24 horas más la mitad del déficit en las primeras 24 horas y el segundo día, lo basal del segundo día, más el resto del déficit. Para que quede claro este niño lo basal era 100 por kilo, ¿sí? Sí. Por 5 kilos que pesa, ese niño necesita de basal 500 centímetros cúbicos de agua. ¿Me va siguiendo? Claro, pero eso va diario, ¿no? Eso es día. Es en el día. En ese Eso sí día, se repone en el día. yo le voy a agregar los 225 mililitros primeros de la mitad del déficit. Claro. Por lo tanto, el primer día le van a pasar 725 mililitros. ¿Sí? Ujú. Y Sí. el segundo día, lo mismo, Claro. porque son los 100 mililitros por kilo de basal del segundo día, más la mitad del déficit. Este niño, al cabo de 48 horas, tiene que estar normohidratado. Se le pasó lo basal de esos 2 días más el déficit en 2 días. ¿Se entendió? Sí, Doc. Profe, ¿lo podría Bien. repetir? ¿Cómo no? Decía que este niño, con un déficit vamos a hablar del peso que tenía. Este chico tenía un peso de 550 gramos menos que hace 3 días atrás. ¿Se acuerdan? Ese déficit de 550 gramos es de agua. El chico perdió agua. Yo se lo voy a dar en 2 días. La mitad del déficit en el primer día y la mitad en el segundo día. El déficit, la mitad del déficit del primer día va sumado a lo basal del primer día. 500 más 225. ¿Está bien? Vale. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y el segundo día, otro basal del segundo día, 500, más el resto del déficit que era la otra mitad, 225. ¿Se entendió? Ahí está, gracias. ¿Entendieron Profe, todos? Sí, lo repetimos sí, las veces que sea o necesario. sea, a modo de resumen sería, en 48 horas, repetir siempre el de la necesidad basal más el 50% del déficit. Correcto, correcto. Perfecto. Dos cosas más O sea, para completar. Doc, Sí, Una pregunta. sí, De la o sea, solución es la traduciéndolo, Valentina, te escucho. traduciéndolo en un numerito sería 995 mililitros día, las primeras 48 horas. No, 995 no, 725 me 725. dio a mí. No 500 son los Valentina, 225 más Más 500. del 500. déficit más 445 de... O sea, qué Bien, malas cuentas quizás.
Y que eventualmente por ahí capaz que tiene alguna pérdida concurrente y eso se lo sumás. Sí, pero vamos a No, evitar la perdón, concurrente la porque Eso. sumé te mal vas a yo. complicar. Pero Ah, está La bien. sumé mal yo, perdón. Sí. Bueno, pero es así, vale. Como lo dijiste, la basal más los 225. ¿Está bien? Sí es cierto, Fernando, lo que decís, que puede tener pérdidas concurrentes, pero para no complicar el ejemplo no la pusimos. Sí, doctor, pero una pregunta, entonces, no importa esta distinción que hace esta bibliografía entre agudas y crónicas, entonces. No, la crónica está hablando de aquella de hipernatremia que persiste más de 72 horas. Por eso Claro. habla de crónica, o sea, no es la aguda, pero es muy raro tener una Profe, hipernatremia aguda. ahí no tendrá que ver el tema del tiempo que tarda la célula en aumentar los homolitos Claro, y superar la claro, osmolaridad en la plasma. Capaz que eso es lo que claro. le yo, Fernando. Claro, sí, sí, eso mismo dice el texto, que en las agudas se puede restituir rápidamente porque no se acumularon los homoles idiogénicos neurológicos, pero en las Correcto. crónicas no, debe El problema es ser que de agarrás lo agua. agudo. Por eso, Claro, pero, a ver, Fernán, cuando dice crónica habla de más de 3 días. No está hablando de una semana. Entonces, claro. Ah, pero bueno. es muy raro que vos en menos de 3 días hagas una hipernatremia, salvo que te intoxiques con agua de mar, por ejemplo. O sea, hay muy pocas causas. Bien, Son iatrógenas las causas de hipernatremia agudísima, o sea, de un día. Que vos le pases un suero que tenga el triple de sodio, una cosa así, que te equivoques. sí, Pero lo normal es como este bebé que lentamente va perdiendo agua en su diarrea y va recibiendo más sodio, a lo mejor extra, y hace la hipernatremia en más de 72 horas. Esa es la crónica que habla Nelson. Profe, le ah, hago una perfecto, consulta. perfecto. Gracias, doc. Carola, ¿qué ibas a decir? Pasa que yo estoy como perdida. A ver, O sea, si viene un chico y nosotros suponemos, bueno, está deshidratado. Si está deshidratado y no le vemos nada más raro, le vamos a dar las sales de rehidratación o el endovenoso en el caso que sea grave. En este caso, por la clínica, pensamos que puede tener una hipernatremia. Le pedimos co- ionograma, aceptar el sodio aumentado. Ahí o sea, nos olvidamos del plan endovenoso, por decirlo así, de las horas y directamente lo hacemos en 48 horas. correcto, es así. Por eso la hipernatremia va aparte. Digamos, Bien. la hipernatremia es poco frecuente, primero, es muy poco frecuente, pero cuando está, se trata completamente diferente de lo habitual. ¿Está? Profe, y en caso de que sea más de 175 miliequivalentes de sodio, ¿se dividiría en tres? ¿Tres Muy bien, días? Evelyn. Sí, más de 175, el déficit se hace en 3 días. El Sería caso lo de este mismo, pero niño, se dividiría en tres. claro, supongamos que este niño en vez de tener 172, que le pusimos ahí aleatoriamente, hubiera tenido 180. Los 550 esos que hay que devolverle, se lo hacen 3 días, se divide por 3. O sea que te Ah, va a bien, quedar, que yo, 170 por ahí, por día. claro. 170 más los 100 por kilo del día, los 100 del otro día y los 100 del otro día. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y lo último de este caso, y como para complicarlo un poco, ¿qué pasa cuando ustedes no tienen el peso? O sea, el chico viene con, ¿cuánto pesó este? 4 kilos, 450. A ver que lo busco. Sí, profe, 4 kilos Bueno, 400. Sí, viene con 4 kilos 450. Y la madre no sabe cuánto pesaba hace 3 días. Porque no viene hace, qué sé yo. Desde que nació vino una sola vez con control y no vino más. ¿Cómo le calculan el déficit de agua? Acá en este caso es fácil, porque dijimos le falta 450 gramos, 550 gramos, listo, le devuelvo eso. No lo podemos pesar en el momento y lo multiplicamos por 75. ¿Cómo? No se le puede pesar en el momento y se multiplica por 75. Bueno, no, pero en este caso el chico vos ya sabés que está hipernatrémico. Lo que vos dijiste es correcto para la rehidratación de un niño iso o hiponatrémico. Pero en este vos ya sabés, sospechaste por la clínica que podía tener una hipernatremia, le hiciste el laboratorio y te dio que tiene 175 mil equivalentes de sodio en sangre. Qué sé yo, por decirte un valor. Pero vos no tenés el peso de 5 kilos de antes, la mamá no sabe. ¿Cómo se calcula el déficit de agua cuando no tenemos el peso? ¿Saben?
Profe, no es que por la clínica, no es que según la clínica es el porcentaje que perdiste, por ejemplo, no sé cómo explicarlo. Me acuerdo que en clínica vimos que, por ejemplo, si tenías mucosas secas era tanto porcentaje. Mucosas Sí. secas más pliegue, signo del pliegue era un poco más de porcentaje y así iba Sí, aumentando. claro, eso es así y eso es lo que habrán hablado ahora estos 2 días. Ahora, en el niño hipernatrémico, fíjate que bajó un 11% del peso, no tiene taquicardia, no tiene pliegue y tiene una buena perfusión. En este caso, sale de las normales habituales. Entonces, hay una Creo forma de calcular el déficit de agua. Sí, Carola. si se calcula el agua corporal total y después el actual, y ahí Claro, se hace la cosa mezcla. que no es tan fácil. Una forma muy fácil, no, una forma más fácil de calcular es cada miliequivalente de sodio por encima de 150 implica una pérdida de agua libre de 4 mililitros por kilo. ¿Está bien? ¿Lo puedo repetir, ¿Cómo, profe? profe? Cada miliequivalente por encima de 150 que tiene el paciente significa una pérdida de agua de 4 mililitros por kilo. Supongamos que este niño tenía 172 de sodio. Esto es aleatorio, puede que no me dé igual porque lo estoy inventando ahora. 172. Por encima de 150 este chico tiene 22, ¿sí o no? Volvemos para Sí, atrás. sí. El chico tiene 172 de sodio. Entonces decimos, hasta 150 lo consideramos como isonatrémico en este caso. De 150 a 172 hay 22 inequivalentes de sodio de más. Por 4 me da 88. Sí. 88 mililitros de agua por kilo es el déficit. ¿Está bien? Si 88 lo multiplico por 5, por 4,5, me da, 391. bueno, 391 400. más. 400. Claro. Ese es el déficit de agua. Ah, bien. Entonces parto 400, 200 lo doy el primer día, 200 el segundo día. Profe, perdón, me perdí en la segunda cuenta. Después de los 88 mililitros de 88, agua que perdió. 88 mililitros de agua es el déficit Ujú. de agua que tiene ese niño por kilo. Sí, Como pesa 5, vamos a hacerlo redondo, 5 por 8, 40, 440. Ese es el déficit de agua. Ahí tenés que ok. darle la mitad un día y la mitad el otro del déficit. Bien, perfecto. Y lo último, la hipernatremia, no debe bajar, lo que decía Fernán que leyó Nelson, para evitar ese paso de agua del intravascular, que es a donde llega el líquido, al intracelular. No, lo ideal es que no baje más de 0,5 miliequivalentes por hora el sodio. ¿Sí? O sea, serían 12 miliequivalentes de 24 horas. ¿Está? O sea, medio miliequivalente por hora en 24 horas son 12 miliequivalentes. En estos niños, cuando empieza el proceso de rehidratación, son niños que necesitan controles más seguidos y a lo mejor este niño dice, bueno, empiezo y en 8 horas le hago un ionograma. Supongamos que este niño arrancó con 172 de sodio. ¿Cuánto debería tener a las 8 horas como mínimo de sodio para decir que estoy yendo bien? Cálculo 170. matemático. Y baja Y tendrían que 8 ser, horas. Si pasaban 8 8, horas son 4 miliequivalentes. muy bien. Y tenía 172. ¿Cuánto Ah, tendría que perdón. tener a las 8 horas? Entonces son 168. Muy bien. ¿Qué pasa si tiene 164? ¿Qué haces vos?
¿O qué pensás que está pasando? Que perdió sodio por otra parte. ¿Y qué otra y más O que probable? estoy pasando muy rápido el líquido. Muy bien, Elías. Está pasando más agua. Está pasando más agua, entonces tenés que frenar el goteo. Entonces, si vos le Está venías bien. pensando dar eso, bueno, así no, Pero no tengo bajemos la un bomba milímetro. que me cuantifica cuánto va pasando. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un ser, de un ser humano. O sea, el No, cuerpo humano no es tan así como lo estamos queriendo hacer nosotros. El chico por ahí claro. se acomoda de otra manera, entonces uno tiene que ser más cuidadoso y decir, bueno, vamos más despacito. Tampoco es que con un mil equivalente más lo va a licuar, pero si el chico cae de 172 a 160 en 8 horas, y le va a ir mal. Si le cae a 168, 167, bueno, va bien. Pero es más que nada para que tengan presente que el descenso del sodio debe ser lento. Y se estima más o menos eso, medio miliequivalente por hora. Profe, una pregunta. En ese caso, además de pensar que por ahí estoy pasando demasiado, Ujú. supongamos que la caída como es, del sodio fue mayor a lo que uno puede, digamos, esperar, considerando variables interindividuales. Yo puedo pensar que está perdiendo, digamos, está yendo sodio por otra parte, como puede ser por renal o por digestivo o, Sí, digamos, podría ser, pero hay lo una más hemorragia rápido. interna. Sí, claro, todo puede ser, pero lo más rápido es el disturbio del agua. El agua lo está Claro, diluyendo muy rápidamente. bien. Los otros mecanismos son más lentos y generalmente más inteligentes que nosotros. O sea, el organismo es más inteligente que nosotros. Así que si hay algo que le está pasando al paciente es que nosotros nos estamos equivocando. Profe, Profe, y Sí, yo tenía una eh, consulta. Después de iniciar el tratamiento, ¿cada cuánto debemos controlar la natremia justamente para, por ejemplo, evaluar esto? Porque vamos a ver capaz una mejoría clínica en el paciente, pero no vamos a saber si está descendiendo de manera adecuada, digamos. y por eso decía, entre 6 y 8 horas hay que hacer un primer ionograma. Si el ionograma está dentro de lo que uno estimaba, podría pasar recién a las 12 horas otro valor. Y la otra cosa es el aumento de peso, que es más fácil que pincharlo, es pesarlo. Y decir, bueno, está bien, si ese chico me tiene que aumentar el 11% de peso, en del caso clínico, en 2 días, o sea que el primer día tendría que haber aumentado más o menos el 5 o 6%, 7%, no más de eso. Si te aumentó mucho, porque nos pasamos con el agua. Bien, perfecto. Bueno, sí. Creo eh, que en sí. este caso, que el chiquito tiene 3 meses y tiene diarrea y vómitos. Se lo pregunto como porque no sé la profundidad de que tenemos que saber. Eh, yo tenía entendido que según la causa, por ejemplo, usted había dicho, si es un sodio mayor a 175, lo hacemos en 72 horas. Si es mayor de 175, nosotros o sea, no vamos a pensar en una diarrea y vómito. O sea, a eso voy. Porque yo tenía entendido que si el paciente está con diarrea y vómito, en realidad va a ser un sodio menor a 160. Va a estar hipernatrémico, pero va a ser menor a 160. Ya si es mayor a 170 son otras causas. Entonces no sé qué tan profundo tendríamos que saber esto. También Dos como para cositas. guiar. Dos cositas. Sí puede haber diarreas que te den hipernatremia más de 175. Eh, ¿Qué causa se te ocurre a vos que puede ser, o a ustedes, que puede ser que tenga una hipernatremia importantísima? Ahora, 185, ponele. patológicamente, no sé por qué, pero tengo anotado Cushing o una diabetes insípida. Perfecto, correcto. La diabetes insípida, yo las veces que he visto diabetes insípida, que fueron muchas, dan natremias importantísimas porque pierde agua libre, el niño pierde agua. La densidad urinaria es 1000. Entonces, por más que le demos 1000 de agua, siempre nos quedamos atrás y termina siendo hipernatremia. No, pero obviamente que si ustedes tienen el debut de un niño poliúrico porque las diabetes insípidas orinan litros por día, cosa que este niño probablemente no lo haga.
deberían pensar sí en una alteración de esa, pero son muy raras, son excepcionales. Yo las de diabetes insípidas que he visto, te diría yo el 80% han sido las asociadas a muerte cerebral o traumatismo de cráneo, que en determinado momento hacen una claudicación del eje hipotálamo hipofisario y de todo el sistema y hacen una diabetes insípida. Diabetes insípida como Profe, enfermedad. Sí, ¿y un hiperaldosteronismo también puede provocar hipernatremia? sí, pero ¿O son no muy raros llega? y no, claro, son muy raros. Son, digamos, generalmente tienen otros síntomas antes de lograr, de conseguir una hipernatremia. Pero si ustedes tienen una hipernatremia en un niño que está cursando una gastroenteritis, piensen que es por pérdida exagerada de agua. Eh, los Acá el demás paciente son, tuvo fiebre, doc. Y aparte tuvo fiebre, perdió por transpiración, agua libre. Eh, Siempre lo más común es la pérdida por diarrea este, o por ¿Por vómitos igual o...? vómito. No, por vómitos no tanto, es por diarrea. En un niño Bien. chiquito, aparte los niños chiquititos no manejan muy bien Por su medio vómito más interno. potasio, ¿no? Claro, La pérdida. sí. Claro. Bueno, ¿cuál es la idea de Profe, este? Sí, 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 escucho. en este Bueno, caso, la solución que le vamos a dar al paciente es la que vimos el otro día, ese ¿cuál es la destrozado que? al 5%, el cloruro de sodio. Sí, 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 pero destrozado como vehículo, el destrozado ofrece Sí. agua y azúcar y el sodio lo agregamos nosotros, en la concentración Ah, que ok. decíamos, 100, 110 por litro. La idea de este caso es que ustedes tengan el concepto de que la hipernatremia es grave, que la hipernatremia tiene otra forma de tratamiento distinto al estándar que hablaron con la doctora Ávila y que los controles de la hipernatremia son también diferentes. Eh, que lo tiene que manejar alguien que tenga relativa experiencia en el manejo de esto y que necesita un aporte o un apoyo de laboratorio y de métodos complementarios que sea posible. O sea, si ustedes están en un lugar donde el bioquímico viene a la mañana a hacer la rutina y se va a la casa y no tenés una guardia de bioquímico, lo mejor no es porque ustedes no lo sepan, sino para manejarlo mejor, mándenlo a un lugar que lo puedan monitorear más de cerca. Las hipernatremias tienen mayor mortalidad que las ISO y las hiponatremias. Así que ese es el concepto. No se le va a pedir en el parcial que rehidraten una hipernatremia con 192 y un fallo renal. Desde ya que no. Pero la idea es, de este caso, comentar la cualidad que tiene el niño hipernatrémico. ¿Estamos? ¿Algún comentario de este niño? Si no, podemos pasar a los otros y después vamos a hacer un resumen de todo esto. Bueno, si no hay dudas o no hay comentarios, podemos seguir con el caso 6. ¿Les parece? Sí, profe. Dale. Sí, profe. Bueno. El caso 6, ¿lo tiene alguien por ahí? Lo tengo yo, se los leo. Es el chiquito del caso 5. Es el chiquito que había llegado deshidratado con el tercer espacio, el último que vieron ayer. Es un paciente descrito en el caso 5. Luego de 6 horas de tratamiento recupera un peso de 11 kilos 600, mejora su sensorio, la frecuencia cardíaca disminuye a 128 por minuto, mejora el color y aparecen los pulsos periféricos. Continúa con el plan que se le indicó y al día siguiente pesa 12 kilos 200, presenta edemas en ambos párpados, una frecuencia cardíaca de 150 por minuto, está más distendido su abdomen y orinó en las últimas 12 horas 20 centímetros cúbicos. Bueno, y acá están las consignas y lo charlamos. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la impresión diagnóstica? ¿Qué modificaría? ¿Qué sospecharían? Y en este caso no sería un edema por la hidratación, porque si Como, mal no recuerdo,
Eran, no, las 8 horas son desde lo que tarda en llegar. Yo lo que vi es que mejora el estado hemodinámico del paciente, pero disminuyó su capacidad para poder eliminar líquidos ¿Y por qué? por el riñón, porque en 12 horas solamente orinó 20 centímetros cúbicos, me parece que es muy poquito. Y también Bien, aumentó mucho el volumen de líquido en muy poco tiempo. bien, el peso, decís vos. Claro. O sea, supongo que Bien, el peso ese que aumentó es todo líquido, porque le estaban pasando líquido, pasó un día, creo que dice acá. ¿Cuánto bien, dice? No, 12 horas. Y ya aumentó, se fue a 12 kilos 200. Sí, una 8, Y 600 está gramos. Nuri. ¿Puede ser que esos riñones no estuvieron bien perfundidos durante todo el tiempo perfecto. de A ver, lo que están diciendo tiene sentido, ¿no? O sea, lo que Hay que están hacer un diciendo, dosaje de creatinina, y ver cuál es la función renal remanente, entiendo. por eso, está bien, están bien orientados. O sea, después yo digo, tiene sentido lo que están planteando. ¿Cómo lo explicarían desde el punto de vista fisiopatológico en este niño? ¿Por qué ayer estaba así y hoy está con esa sospecha de alguna claudicación renal? A ver, este niño, ¿cómo estaba ayer en cuanto a su estado de hidratación? Yo lo escuché que decían que estaba chocado. Sí, No el sé paciente sí, estaba qué. en Sí, shock. había entrado en shock. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones del shock? Inmediatas y tardías, digamos. O sea, este niño pudo haber presentado una hipoperfusión renal y después ahora que se compensó el estado hemodinámico, nos damos cuenta que sus riñones no están funcionando o tiene un estado de lesión, digamos. Bueno, muy bien. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, puede ser una insuficiencia renal prerrenal por hipoperfusión, por el shock. Bien. ¿Cómo prerrenal? O sea, ¿cómo son las insuficiencias renales, Agostina? Hay prerrenales, renales y hiporrenales, ¿sí? Sería Sí, una lesión renal aguda por hipoperfusión. claro, y cuando es prerrenal es porque hay un hipoflujo, en este caso Ujú. secundario al shock, que como el riñón no es un órgano noble, no estaría preservado, y una vez que lo sacaron del shock, bueno, estaríamos pasando la insuficiencia renal ahora, con la oligonuria del nene. Muy bien, Agostina. Y esa renal de ahora que vos decís, correcto lo que estás diciendo. ¿Esa ahora es prerrenal o cambió el nombre, digamos? Y ahora es Claro, ahora es renal. renal. No, Ahora sí no, es es renal. intrínseca. Es Claro, intrínseca, hay lesión tisular. claro, Exactamente. o sea, si el riñón después tiene isquemia, es decir, si el tejido sufre, se transformaría en etiología renal. Pero en principio por el shock hay una hipoperfusión que termina afectando al riñón como órgano. Ahora sí es renal. Perfecto, perfecto. Es así. O sea, una de las complicaciones del shock, eh, bueno, inmediata es morirte de shock, pero una de las complicaciones posteriores o en las horas siguientes de la recuperación del estado hemodinámico es las consecuencias que queda de una hipoperfusión, como decía Agostina, y entre ellas, como decía Fernanda, así intrínseco, o sea, pasa a ser perrenal. Ayer era perrenal, porque ayer la niña, no me acuerdo, pero en el caso 5 pero no orinaba demasiado. Y no orinaba porque no tenía líquido. Ustedes le Claro. hicieron el Ahora tratamiento, puede estar una sobrecarga de volumen, ¿no? correcto, exacto. Ahí Bueno, ¿y hay que cómo ponerle se...? furosemida o se lo dializa. Bueno, ahora vamos a ver el tratamiento. Les voy a preguntar dos o tres cositas que después la vamos a ver en el resumen final. Ah, sí. ¿Cómo estaría si yo le hubiera hecho una función renal, un laboratorio de función renal ayer, cuando llegó esta nena, que llegó deshidratada, independiente que haya tenido tercer espacio, que el diagnóstico de shock que hicieron ustedes ayer correctamente? ¿Cómo estaba, si yo le hago una función renal y una orina? ¿Sí? En la orina y en la sangre, ¿cómo vería? ¿Cómo estaría la urea y la creatinina en sangre ayer? Aumentada. Aumentada, muy bien.
Pues no Las la está dos. pudiendo eliminar. Muy bien. Ahora, ¿y en orina cómo estaría la orina? Ayer. Yo le hago una orina. Lo poquito que orinó lo mando al laboratorio y le pido, ¿qué le pediría en orina? Perdón, sí, en la orina. ¿Qué le pediría al Urinario. bioquímico? ¿Cómo? Y el Bueno, sodio. No, se sumaron dos en la voz. ¿Qué le pediría? Le podés pedir creatinina y una excreción de sodio. Un sodio le podés pedir también. Bueno, el FENA, sí. bueno, pongamos antes está bien Sí, lo que está además diciendo, pero un Una creatinina. sedimento, porque si hay lesión parenquimatosa, o sea, si hay lesión orgánica, entiendo que pueden haber cilindros en orina. bien. Por un efecto Entonces, isquémico, por ahí sí, sí. correcto. Todo lo que han dicho correcto. ¿Cómo estaría? O sea, el FENA también se puede pedir y ahora lo vamos a ver qué es y cuáles son los indicadores. Pero estábamos con un niño que no tenía líquido dando vuelta porque estaba deshidratado. Por lo tanto, Sí. su riñón estaba sufriendo y no podía eliminar, como dijo Franco, los restos nitrogenados. Pero esa orina en ese momento, ¿cómo tenía el sodio? ¿Cómo se imagina que estaba el sodio en esa orina de ayer? Y aumentado. Más de 20 sería. Sí, aumentado. ¿Están todos de Porque, acuerdo? no sé, che. ¿Cómo, Hay un profe? montón ¿Podría repetir la pregunta, de por favor? más. ¿Cómo estaría el sodio No debería urinario? estar disminuido para poder dar que sea más Yo nota asumo para que que sería pueda una de orina forma muy aumentar el volumen. concentrada y estaría eliminando En la, sodio. en la prerrenal Perdón, Pablo. decía lo que dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Que estaba que estaba disminuido? Para mí, Disminuido para en mejorar la función. orina, Correcto. Cuando uno está deshidratado, el riñón se protege, o sea, protege a nuestro organismo reteniendo sodio para retener agua. Ustedes saben que la retención de sodio tiene que ver con la retención de agua. Por lo tanto, el sodio urinario debería ser bajo, ¿sí? Cuando el riñón tiene los mecanismos compensadores todavía funcionantes. ¿Qué otra cosa? Entonces, vamos, primer dato, el sodio urinario bajo. Densidad La urinaria. creatinina baja. ¿Cuál? Vamos a la densidad urinaria, no Ah, vayamos tan densidad alta. difícil. ¿Cómo? Densidad alta. Porque Perfecto, tiene disminución de la diuresis, entonces. correcto. Una densidad de más de 1025. Mm. ¿Sí? ¿Cómo estaría? Bueno, ya entramos en algo un poco más específico, ¿cómo estaría la urea o la creatinina en orina urinaria? disminuida. Baja también. Bien, disminuida porque no la Sí, puede baja. eliminar, como dijo Franco. Y habría cilindros, que dijo Fernán, en este caso ayer. No, Y ayer es no. mi Ayer abuelo. no. No, para mí que no. No, es medio agudo. Perfecto. Capaz que No, hoy sí. ayer no. Bien, bueno, Es entonces, en el post. sí, por eso. Entonces, estamos todos de acuerdo. Tenemos aumento de la densidad urinaria, disminución de la excreción de sodio, disminución de los restos nitrogenados en orina y el sedimento, nada particular. Estamos hablando de un niño sano previamente, ¿no? Bueno, ahora ustedes hicieron el diagnóstico de que hoy el chico está con una sobrecarga de líquido porque no lo puede eliminar porque hizo un fallo renal intrínseco. Consecuencia, como dijo Valentina, me parece, de la hipoperfusión que estuvo sufriendo todas esas horas hasta que llegó acá. Estamos de acuerdo. ¿Cómo está el sodio hoy? ¿Cómo estaría el sodio? Yo le pido un sodio ahora, le pido lo mismo que ayer, la densidad urinaria, el sodio, la creatinina y el sedimento. Y el sodio ahora podría estar en sangre, podría estar disminuido por la mayor cantidad de agua, por hemodilución. Bien. ¿Y en orina? En orina está ¿Y no aumentado. podría estar igual que ayer? Porque No, si igual no debería orina estar nada. bajo. No debería estar bajo porque si está bajo te habla de que el riñón todavía concentra. Y la primera, Claro. función que pierde el riñón es la capacidad de concentrar. Un riñón que se Aumentado. empieza a enfermar. Claro, entonces está o normal o aumentado. O sea, no puede retener sodio.
la densidad urinaria, ¿cómo estaría? Aumentada. Sí, puede estar aumentada, puede estar normal, por también esa incapacidad de concentrar, más si se pone poliúrico, que no es el caso de este nene que está todavía con 20 mililitros en 12 horas. Y la urea y la creatinina siguen estando bajas, aumentaron. La urea y la creatinina no las puede eliminar, siguen estando bajas. Claro, siguen estando bajas. Bien. Claro, Y la ahí harina baja sí, en sangre alta. exacto. Cuando uno esperaría que si está alta en sangre también tiene que estar alta en orina, porque la estaría eliminando, porque como no funciona el riñón, no las puede Claro. eliminar. Y el sedimento urinario, ahí sí coincidimos con Fernán, que ya comienza a haber cilindros, signos de necrosis tubular, propio de la hipoperfusión sostenida, y etc. Y ahora sí, alguien dijo por ahí el FENA. El FENA es una fórmula, hay varias fórmulas o índices de fallo renal, y el FENA es uno de los que más usamos porque dentro de todo hacer un sodio urinario es fácil y una crea urinaria es fácil. ¿Se acuerdan la formulita? No es necesario que la sepan, porque yo no me acuerdo tampoco, la tengo que buscar. Creo que era el sodio urinario el sodio plasmático sobre el sodio, el sodio Dividido. urinario. Es así, profe, el Dividido sodio sodio urinario más el sodio plasmático dividido la crea No. urinaria. No, Todo dividido. El no, sodio Ah, sí, dividido, perdón, dividido. En Sodio este urinario momento, dividido al plasmático en este momento lo estoy y esto macheteando. dividido, El creati FENA es el urinaria, sodio. Sí, por. la 100. creati plasmática. Y Exacto. por 100. Exactamente. Sodio urinario por creatina plasmática dividido sodio plasmático por creatina urinaria por 100. ¿Viste cómo lo sé? Porque lo estoy viendo acá en la computadora. ¿Y cómo estaría el sodio, el FENA en la prerrenal? Imagínense prerrenal. que, claro, Iba a estar normal. Porque es fíjense la formulita. Si ven ¿Podría la fórmula dice, En la prueba del va a estar le repito la fórmula. El sodio urinario por la creatinina plasmática en una prerrenal, ¿cómo va a estar el sodio urinario? Bajo. Bajo, muy bien. Menos Ponele de que 1, tenga- creo que es. Claro, ponele porque ponele que tenga 10. La crea plasmática, ¿cómo va a estar? alto. Alta. Ponele que tenga 100. Eso dividido el sodio plasmático por la crea urinaria. Eso va a dar que el denominador de esto va a ser más alto que el numerador. Por lo tanto, el sodio urinario va a ser menor de 1. Siempre es bajo el FENA, menor de 2,5. Es el límite es 2,5. Menos de 2,5 es prerrenal, más de 2,5 es de sospecha de posrenal. Sirve más el menos de 2,5 que el más. Quiero decir, que alguien puede haberle hecho un diurético, ya sonamos, no nos sirve el FENA. Esto es en el caso de niños sin virgen de tratamiento. Porque a lo mejor vino uno ayer o esta anoche y con orina le hago un diurético y ya está, sonamos porque el diurético hace eliminar sodio y nos va a falsear el resultado. Ahora vamos a repasar por ahí y después vamos a listar simplemente los índices de fallo renal para que sepan cuáles son. Pero lo que ustedes plantearon es correcto. En este niño, entonces, en el caso 6, es un niño que aumentó mucho de peso y a pesar de eso no orinó. Hicieron el diagnóstico de fallo renal, sospecharon un fallo renal prerrenal cuando llegó y después pensaron fuertemente en un renal cuando lo ven que está edematizado, que aumentó mucho de peso y que no orinó. Y ahora la pregunta o el comentario que había hecho Fernán sobre qué tratamiento le hacemos a este niño. ¿Te Y acordás, si Fernán, lo que tiene, dijiste? si tiene falla Sí. renal, no tendrías que hacerle no sé, una diálisis peritoneal, no sé. Bien. Depende del estadio de esa. Pasa, bueno, si estamos en prerrenal, la idea con esa lesión renal aguda es expandir al paciente. También no, Ahora, pero bueno, ahora lo tenemos estamos en con renal. sobrecarga de volumen. Sí, sí, Bueno, si estamos, hay que hacer tratamiento diurético.
Bien. Para evitar que no me haga un edema de pulmón, que no Bien. me ¿Y con los líquidos produzca... qué haces? ¿Y con los líquidos qué haces? O sea, viene no, la enfermera y te dice, mire, doc, pesó esto, está lleno, está dematizado, tiene el ojo hinchado, está y no orina. ¿Vos qué haces con los líquidos que le habías indicado anoche? bueno, habrá... Sí, pasa que tampoco, no sé si se lo puede suspender del todo, Lo porque si no que, le deja hidratación. O sea, el cuadro lo que habíamos orgánico... charlado ayer con, perdón, Fer, lo que habíamos charlado ayer con la profe era que cuando el niño recobraba, digamos, los parámetros clínicos, digamos, mejoraba el estado del shock, se pasaba a una hidratación Convencional. de necesidad, claro, de convencional. Bien. En este caso, que es un niño que ya Acá el tiene... paciente, perdón que le interrumpa, doc, Sí, pero sí, acá sí, no Elías. el plan de hidratación se lo suspendemos Correcto, completamente Elías. Sí. hay que restricción hídrica. Sí, perfecto, es así. O sea, lo que dicen todos es correcto. O sea, lo que dice Fernández de la diálisis o los diuréticos son alternativas, son herramientas terapéuticas que tenemos y que las usamos a veces. Pero lo primero que hay que hacer es parar la rehidratación. O sea, el chico ya tiene todo el líquido que necesita y más. Entonces yo tengo que ir a darle solamente, como decía Elías, lo mínimo, o sea, lo que nosotros llamamos las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles son en los niños 1 mililitro por kilo y por hora, ¿sí? O sea, son 24 mililitros por kilo en el día. Que no es Entonces, el basal, que no es no, el es que hablamos menos. No, no, es es mucho menos. menos. Claro. Son las insensibles, son aquellas que necesita para mantenerse en funcionamiento los órganos fundamentales. Pero en Claro. este tenemos un balance positivo, o sea que no le va a pasar nada porque lo tengamos restringido, al contrario. Lo segundo que pasa en pediatría, por suerte, es que los riñones se recuperan rápidamente. Se recuperan en 24 o 48 horas, el chico comienza lentamente a recuperar funciones y a orinar. Estamos hablando de los fallos renales que son consecuencia de una hipoperfusión sostenida anteriormente. No así de otras causas de insuficiencia renal. ¿Cuál es la causa de insuficiencia renal aguda más frecuente en nuestro país? El síndrome urémico hemolítico. Muy bien. El síndrome urémico hemolítico es la causa de insuficiencia El renal aguda. pediátrico. Sí, 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 en pediatría. Sí, sí. En los niños menores de 5 años. Y esta es otra cosa, o sea, acá la recuperación del riñón es distinta de este niño que estamos hablando. Este niño que estamos hablando es un niño que se deshidrató, se secó, perfundió mal, cuando lo rehidratamos recuperó más o menos, pero no alcanzó y quedó en fallo renal parenquimatoso, como decían ustedes, y que cuando nosotros le acomodemos el medio interno, lo tratemos con cuidado y demás, este riñón va a empezar a funcionar de nuevo y en 2 o 3 días arranca. El urémico hemolítico, como tiene otra fisiopatología, su fallo renal, otra patogenia, es un tema que ya lo van a ver el lunes, la recuperación de la función renal puede demorar mucho, inclusive hasta nunca recuperarla. Son dos cosas distintas. Pero bueno, era por lo menos para comentar el tema de la etiología del fallo renal en los niños. Bueno, Doctor, sí, una pregunta más. sí. Entendiendo que los diuréticos del ASA, por ejemplo, que son por ahí los que los que he leído que se pueden indicar, entiendo que las tiazidas también se pueden utilizar, pero bueno, generan una caída, una disminución ¿cómo es? Del panorama iónico en sodio, cloruro y potasio. ¿Qué hago en el caso para que este paciente, por decir un ejemplo, no me clave, por ejemplo, una hipocalemia? No tengo yo que corregir a nivel de mantener a nivel de hidratación una perfusión isosmolar o de estos iones, como habíamos hablado anteriormente en la convencional. Bueno, ¿cómo estaría en este niño? Supongamos que este niño, bueno, no supongamos no, le hemos pedido laboratorio para ver la función renal, ¿sí?
Sí, Y entre eso le pedimos un ionograma, ¿sí? claro. ¿Cómo está el ionograma? ¿Qué esperan encontrar en el ionograma de este niño hoy? ¿Cómo va a estar el Eh, sodio? Lo dijo, creo, Sodio Yasmila en el bajo. momento. Sodio bajo. El sodio bajo, porque bajo. se hemodiluyó. ¿Y el potasio? Y el potasio, Elevado. Aumentado. claro, porque salió de la célula, sí. Exacto, aumentado por un montón de motivos, de tener acidosis probablemente cuando lo tuvo. Eso cambia, la acidosis hace que el potasio no sea el real, pero cuando empieza a corregir la acidosis empieza a ponerse más real el potasio. No, además la misma tendencia de la aldosterona, por ahí si liberó para retener agua y sodio, excretó potasio. Bien, por eso, una vez que empieza a recomponerse esto, el sodio, ¿cómo se elimina fundamentalmente? Perdón, el sodio, el potasio, ¿cómo se elimina? ¿Cuál es el órgano que principalmente elimina el potasio? Es el riñón. Por vía renal, el 90% y 10% en colon. Perfecto. Y entonces, si no filtra este riñón, el potasio va a aumentar. Claro. Ahora, cuando Claro. empieza a filtrar el potasio, el riñón, el potasio empieza a disminuir, ¿sí? Eh, y el A potasio, filtrar porque le puse un diurético o por no le recuperación. importa, vos una vez que le pongas el diurético y recomponga la microcirculación del glomérulo, va a empezar a eliminar agua y sodio Claro. probablemente y potasio. Sí, sí. Bien. Y además, el potasio, si ustedes se acuerdan, ¿cómo se elimina por riñón? ¿De qué manera? Por filtración y por qué más. Y por secreción. O sea, lo- Cambio está por en protones. relación, claro, no, claro, pero aparte está en relación al flujo urinario. Mientras más orina se produzca, más el potasio se elimina. Los poliúricos, los riñones poliúricos o las recuperaciones poliúricas de las insuficiencias renales, como este niño, cuando empieza a orinar, va a eliminar potasio, porque filtra, pero también porque secreta. Entonces, la tendencia a la hipopotasemia en un poliúrico es seria y hay que tener cuidado. O sea, si bien hoy está hiperpotasémico, cuando recupere el ritmo urinario poliúrico, probablemente el potasio caiga marcadamente. O sea que hay que empezar a monitorearlo más de cerca. Pero bueno, este ya es un tema más complejo que no viene mucho al caso. ¿Tengo riesgo de que el paciente entre en acidosis metabólica? Probablemente este Digo, paciente estuvo en acidosis cuando llegó y probablemente esté en acidosis ahora. Y ahora ya que estamos en acidosis vamos a empezar a ver los otros casos y charlamos un poco más sobre, ya hablamos algo de hipernatremia, hablamos de fallo renal, algo de hiperpotasemia, después lo vamos a resumir en los últimos 15 minutos de la charla. ¿Les parece? Ahora entramos más en acidosis. Elías, vos que querés chusmear, vemos qué hay acá. A ver, este caso, el caso 5. No. Perdón, este no, el caso 5 ya lo vieron. Vamos al 8, me parece que había algo ahí de ácido base. Esperá, en el 7. ¿Se acuerdan del 7? Lo comentamos rápidamente, ya que estamos en este tema, y vamos al 8 y ahí con eso vamos a ir terminando. El 7 dice un niño de 7 meses, portador de una cardiopatía congénita. Este va a ser muy breve. Es traído a la guardia por diarrea, gran decaimiento y fiebre de 38 grados. El cuadro comenzó hace 48 horas. El paciente toma por su patología de base digoxina y furosemida. Al examen clínico usted lo nota muy decaído, vigil, pero está poco activo, está conectado, hipotónico, el abdomen es muy globuloso pero está blando. Tiene una frecuencia cardíaca de 100 por minuto y está febril. ¿Qué le preguntaría a los papás? ¿Cuál es su impresión diagnóstica? ¿Qué estudio solicitaría? Bueno, charlémoslo a este niño a ver qué les parece, o qué sospechan, o qué hacer. A ver, yo voy preguntando más directamente. Bueno, por ahí habría que preguntarle Sí, cómo son las características de las deposiciones, bueno. si tienen sangre. Bueno, yo te em, cuento, son diarreicas, bien acuosas, abundantes, 18,6, 7 cacas desde hoy a la mañana hasta ahora a las 6 de la tarde que lo traemos acá.
Que estuvo tomando la teta Bien. el bebé. Estuvo tomando la teta. El tema de los Tuvo medicamentos, por ahí. vómitos, además de la ¿Estamos bien? diarrea. Medicamentos estuvo tomando, sigue tomando. Está con unas gotitas que le dan para que haga pis y una para el corazoncito. Es la digoxina y la furosemida. Sí se sabía el peso anterior y el peso actual. Si notan que Eh, descendió de peso. sí, bajó de peso, sí. Si tiene todas las vacunas para la edad también. Bien, las tiene. ¿Cómo También es están las importante saber mucosas? si pudieron. Sí. Perdón, una pregunta. Me perdí. ¿Por qué el digitálico? Tiene una ¿Qué- qué- cardiopatía. Tiene una cardiopatía. Bueno. Está bien. Por ahí también saber si los padres pudieron determinar si orinó o no. Sí, orina. Orina. No sabemos cuánto, pero está orinando. Ajá. Sí, ¿cuántos pañales le cambió? Más o menos, Bueno, durante el día. mucho. Hizo como 6 o 7 caquitas durante el día. ¿Ya le había pasado esto? No, no. ¿Qué gotitas le daba, profe, los padres? Furosemida y digoxina. ¿Tiene una insuficiencia cardíaca congestiva? No sé, Por la le edad dan también esa, le dan esa medicación, no sé si tiene. por la edad se le puede preguntar también si iniciaron con algún tipo de alimentación, qué es lo que le dieron o con qué lo alimentaron, además del pecho materno. Venía Tiene- comiendo, estaba iniciando, tiene 7 meses, recién empezaba a comer y no come mucho, toma más que nada la teta. Come ¿Tiene edemas poquito. periféricos? No Bueno, tiene edema periférico. preguntarle por el tema de la medicación, hace cuánto tiempo, qué dosis. La medicación la toma desde los 3 meses, que lo vio un cardiólogo, le dio 3 medicaciones, pero ahora está tomando estas 2. ¿Y Claro, pero hubo no ha tenido algún cambio en la dosificación o si alguien diferente de la familia le dio el medicamento que se pueda haber confundido también? Muy buena observación, Victoria. No, pero está buena esa pregunta. Por ahí Pero también preguntarle cuándo inició la fiebre y cada cuánto la repitió, si le dieron antitérmicos. empezó hace 12 horas la fiebre y le dimos una sola vez antitérmico. Podríamos preguntar también si alguien en la casa, si tiene hermanos o los padres, también presentan algún síntoma de diarrea, fiebre o algún otro síntoma. Bueno, un hermanito más grande estaba con un poco de moco, pero no había diarrea. ¿Tiene un electro hecho este paciente? No, Ah. pero ahora me refiero, sí, obviamente cuando le hicieron Sí, la sí, evaluación cardiológica tiene. No, en el momento del ingreso. No tiene. no, pero bueno, acá estamos para ver qué hacemos con este paciente. ¿Por Sí, qué no? va al ¿Eh? jardín. No, preguntás porque la Jardín intoxicación maternal. digitálica por ahí puede causar fiebre, pero Ujú, no, está bien. está bien. Tendríamos que pensar dónde lo clasificamos, si es una diarrea leve, moderada o grave, en base al el examen físico también y bueno, el peso, y ahí ver que si necesita una rehidratación. Bien. Bueno, no está taquicárdico, por lo que estoy viendo acá, 100 de cardíaca. Está decaído, está activo, o sea, está conectado, pero está hipotónico. Y nada, dice que tiene diarrea, no hay otros detalles. Pero vamos a suponer que yo te invento, en este momento el chico está con un estado de hidratación, o sea, tiene buenos pulsos, tiene una perfusión aceptable y no tiene pliegue. Tiene mucosas semihúmedas, más húmedas que semi. A mí no me impresiona que esté muy deshidratado. Lo que me llama la atención es que está muy decaído, muy hipotónico y no está taquicárdico para un estado de estrés o de mala hidratación. No sé si No, ahí hay que de... evaluar más, hay que evaluar más que- que nada el tema del potasio, porque la furosemida tiene riesgo de pérdida de potasio de manera. También. Muy bien, Pablo. Y del Yo le sodio. dije en un momento a Carola cuando preguntó que se venía tomando 3 medicamentos, pero hace un tiempo con estos 2 nomás. ¿Qué le preguntarían a los padres entonces?
No, yo lo que le iba a preguntar era ¿En qué realidad? alimentos haya incorporado No, recientemente. por eso no hubo nada nuevo, pero No, este por ahí caso tiene preguntarle que... cuál era el Sí, otro fármaco que tomaba y por qué lo dejó de tomar. muy buena Claro. pregunta, Yasmila. Tomaba potasio y lo dejó de tomar porque los padres se quedaron sin obra social y no lo pueden Ah, comprar. eso explica algunas Claro, cosas. la hipopotasemia también puede agravar los signos de la intoxicación digitálica que puede llegar a tener. Y hay Muy que bien, María prevenir Victoria. la bradicardia, porque es Eso en como el la pública. signo Muy bien, se acercaron, vieron que las ideas llegan y suman. Hay que hacer, Claro, este es ¿cómo, Fernando? no, que digamos, entonces, como una de las primeras medidas sería pedir un electro a ese paciente. Claro. Este caso es más que nada para que ustedes tengan presente que hay medicamentos que son usados frecuentemente en pediatría y que traen estos efectos indeseables y que estos pacientes complejos, multimedicados, pueden tener este tipo y que los síntomas de la hiponatremia son los que ustedes vieron, o sea, el niño está hipotónico, se le distendió la panza, pero blandita, o sea, es por pérdida del tono muscular de los músculos abdominales, está poco activo, está bradicárdico, como decía María Victoria, la hipopotasemia agrava los síntomas de la intoxicación digitálica, y como decía también Fernán y alguien más, hay que hacer un electro, porque eso, obviamente, y un ionograma sérico, las dos cosas que habría que hacerle para ver cómo está el potasio y en el caso de que esté bajo, bueno, corregirlo, que dependerá de la sintomatología. Algunos se corrigen por vía oral, otros se corrigen por vía endovenosa, si hay síntomas electrocardiográficos, por el riesgo de que haga alguna complicación grave. Pero si el chico tiene un electrocardiograma normal, y uno puede decir, bueno, lo vamos a dejar internado, le vamos a suspender el diurético momentáneamente y le haremos una corrección de potasio por vía oral. Y si por el contrario tiene síntomas complicados, relacionados a trastorno del ritmo cardíaco o a alguna otra de esas manifestaciones, le haremos una corrección de potasio endovenoso. Pero la idea de este niño de este caso era eso, recordar que el potasio, ya lo vamos a repasar, ya le digo a lo último, pero el potasio es un ion que hay que darle bolilla, especialmente con estos pacientes complejos. Profe, una consulta. En Sí. este caso con la hipopotasemia, si el paciente estuviera deshidratado, porque, no sé, aumenta la cantidad de posiciones y demás, ¿el plan de hidratación se hace junto con el pasaje de potasio o primero se pasa el potasio, se estabiliza el ion y después se hace el plan de hidratación? Perfecta, buena pregunta. ¿Qué te parece a vos, Victoria? ¿Qué harías vos? Por lo que yo leí Supongamos, como supongamos que tiene un potasio de 1,8 y no tiene onda T o tiene una T invertida y tiene un alargamiento del QR, y del ahí, o QT, sea, lo más perdón. importante es equilibrar el potasio para que no haga una bradicardia y entre en paro, Exacto, por ejemplo. exacto. El chico se te Entonces va a es lo morir primero que se hace. claro, se te va a morir de la hipopotasemia y no de la deshidratación. Entonces Bien, corregí el potasio y a lo mejor cuando vas por la mitad de la corrección de potasio, si querés, ya puedes empezar a darle más líquido de lo que le venías dando antes. Pero sí, ahí la prioridad bien. es corregir el potasio. En ese caso, ¿el potasio va por vía oral? Bueno, si O... tiene trastornos electrocardiográficos, no. Ah, bien. Tiene que ser endovenoso. Si no tiene trastornos electrocardiográficos, podés darle por vía oral. Lo que Ok. pasa es que en este niño, ¿cuál es el problema de darle por vía oral? En Los este vómitos. niño. Muy La bien, ¿y disponibilidad y la diarrea? La diarrea. O sea, no vas a Claro, poder en saber este caso cuánto está sería absorbiendo. ideal endovenoso para asegurar la Correcto, buena absorción. correcto. Muy bien. Bueno, y vamos a ir finalizando los casos, después resumimos todo, con el caso 8, que este es un poquito más complejo. No es más complejo, más largo.
Se los leo y lo comentamos entre todos como venimos haciendo, ¿les parece? Una niña de 8 años de edad que vive en un hogar de tránsito es traída a la guardia por sus cuidadores por un cuadro que comenzó hace una semana con decaimiento, fiebre y tos. Desde hace 5 días, la niña refiere intensa sed. Se alimentaba regular. En el día de la consulta, la niña presenta fiebre, agitación, trastorno de la conciencia con tendencia a dormirse, una cardíaca de 138 por minuto, una frecuencia respiratoria de 56 por minuto, respiraciones amplias, pulsos débiles y extremidades frías. Usted le solicita al laboratorio, el cual le informa. Hematocrito, 46%. Glóbulos blancos, 17.000. Plaquetas, 220.000. Urea, 0,58. Glucemia, 5,8 gramos por litro. Calcemia, 8,7 miligramos por ciento. Unión osérico de 128, de sodio, un potasio de 7. Y un pH con 7,2 de pH, un pH de 7, de potasio 7,2. pH 7,02, bicarbonato de 7 y una CO2 de 19 unidades Torr. ¿Cuál es la primera conducta que adopta? A ver, vamos a ver qué les parece. ¿Qué les parece a este paciente? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué tiene? ¿Qué piensan? Por lo Ella tiene alteración del sensorio. A ver. Pulsos, sí. pulsos débiles y extremidades frías me parece que los más importantes. Y la tendencia al sueño también. Bien, entonces, ¿cómo lo considerarían? También otra cosa con respecto al laboratorio es que tiene glucemia elevada y bueno, y el estado de ácido base también está alterado. Que podría venir por ahí la mano de la clínica, ¿no? Bien, correcto. O sea, Doctor, sí. una pregunta. La función respiratoria, ¿cómo la mecánica respiratoria a nivel clínico, cómo se encuentra? Está con respiraciones amplias, con respiraciones agitadas, con respiraciones amplias, como dice él. Sin ser Jane Stokes. Sí, podría. No son Stokes. Bueno. Profe, ¿y puede ser que esté deshidratada grave o esté en shock? ¿Qué les parece a ustedes por la clínica? O sea, Pues podría algunos le llegar a llaman- ser, además, decía que tenía sed. Decía ¿Y que quién tenía es? sed. Tiene hipoperfusión periférica y está contrarrestando un poco con esa frecuencia cardíaca tan elevada. Sí, debe Para tener tratar de compromiso mantener el gasto hemodinámico. cardíaco. Tal cual, Así tiene compromiso probablemente esté hemodinámico y en shock. neurológico. Bien. Bueno, o sea, estamos medio de acuerdo de que la niña tiene hemodinámicamente comprometida y tiene un trastorno de conciencia con tendencia al sueño, está taquicárdica para 8 años, está taquicárdica, tiene pulsos débiles y extremidades frías. Eso Profe, pareciera ser un debut diabético, ¿o no? ¿O es muy...? podría ser. Pero en este paciente, pues ustedes ven este paciente en la guardia, más allá del diagnóstico etiológico, hay un diagnóstico fisiopatológico o sindrómico, que lo están comentando, pero no le han puesto el nombre. Sí, es una ¿Cómo es? deshidratación grave, ¿o no? Shock hipovolémico. Muy bien. O sea, un shock. Sí. El diagnóstico de shock es clínico. Chico que tiene trastorno de la perfusión, trastorno del estado de conciencia, taquicardia y un motivo presunto de pérdida de líquido, está en un shock. Entonces, ¿cuál es la primera conducta que adopta? Es la primera pregunta de las consignas. Bueno, lo primero sería expandirlo. Expandirlo. Muy bien. Se expande. Como lo hablaron ayer con la doctora Ávila, ¿cómo lo expanden? Con dextrosa, cloruro de sodio y em, Potasio potasio también. creo que era también. Dos vías. O sea, Una consulta.
En ¿Cómo el se caso que la 20 mililitros kilo. Perdón. Se sumaron las voces. Eh, no sé, ¿quién dijo la forma de expandirlo? Es 20 mililitros kilo en menos de 10 minutos. La expansión con solución fisiológica. Perfecto, o sea, solución Claro, fisiológica, no glucosado y sodio y Ah, eso era potasio. Solución para el después. Esa es la fisiológica. Ah, está bien, está convencional. bien. Esta, Las Ya esta expansiones, es por criterios de shock. Está bien. las expansiones del shock es con solución fisiológica, con Claro. cristaloides. Después, el manejo de la rehidratación lo hacemos como si hablaron con su glucosa, Claro, sí, ahí me con confundí yo. Está bien. Bien, ¿y 20 mililitros por kilo hasta cuándo? Y de ahí, después de después que hiciste, la tenés que evaluar de vuelta, a ver si mejoró, si te redujo un poco la taquicardia y eso. Bueno, Se vos le podía pasaste llevar hasta 60 mililitros. Claro. Bien, pero bueno, vos le pasaste 20 o le pasaron 20 y Si no la responde, niña pasa de empezó a vuelta. despertarse, Ajá. las extremidades empezaron a perfundir, no están tan frías, los pulsos periféricos aparecen más notorios y la cardíaca baja de 138 a 118. O sea, la niña Mejoró. sale del shock. O sea, sigue deshidratada o no, qué sé yo, pero el shock sale. O sea, recupera función de los órganos más afectados, como es el cerebro y el corazón. O sea, por eso empieza a perfundir mejor, a tener mejores pulsos. Bueno, punto. Esa es la primera medida. La idea es que se acuerden de los chicos chocados, se expanden todos, sea lo que fuere. Desde una diarrea hasta un traumatismo de cráneo, hasta una hemorragia o hasta un trastorno como este nene que todavía no lo tenemos claro qué es. Y bueno, ahora viene la tercera, la segunda no lo vamos a pasar. Dice, ¿cómo interpreta estos resultados? Le resumo la clínica. Entonces, una niña de 8 años que venía hace 5 o 6 días con mucha sed, se alimentaba más o menos, hoy empieza con fiebre, desmejora su estado hemodinámico y su estado de conciencia, por ende, por lo mismo. Y ustedes le piden el laboratorio, la expanden mientras tanto, y la niña sale del shock y tiene este laboratorio. ¿Cómo interpretan los resultados? A ver, hematocrito 46%. ¿Qué dice al respecto? Está bien. Porque está bien. Bien. ¿Cuál es el valor normal, más o menos, de un hematocrito en un niño de 8 años? 38, 40% como mucho. 38% es lo que andamos. O sea que está un poquito alto. Ah, está alto. Y en los blancos, 17.000. ¿Cómo están? No tiene la fórmula. No se la contamos porque no. Pero tiene 17.000 blancos. leucocitos. Sí, Poquito está de lentos. Bien, ¿las plaquetas cómo están? Normal. Bien, ¿la urea cómo está? 0,58. Aumentado. Aumentada, muy bien. ¿La glucemia cómo está? 5,8. Alta también. Alta. Está altísima. En la loma La calcemia 8,7. Baja. Sí, un poco, No. de normal, sí, está entre 8 y 10 ese valor. No, Sí. habría que ver el calcio iónico, pero bueno, tenemos el calcio total. El iono, 128 y 7,2. Bueno, eso está bajo y alto. O sea, sodio Bien. bajo Y y potasio alto. El pH 7,02, bicarbonato de 7 y la CO2 de 19. Y el pH está bajo, Sí, 2. re bajo. El bicarbonato también. Y eso de Bueno. dióxido de carbono y petor, no sé qué es. Es los milímetros de mercurio, lo mismo. Ah, entonces está bajo. Bien. Bueno, ¿y cómo explicarían esto? O sea, ¿qué piensan? ¿Alguien dijo por ahí algún diagnóstico hoy? Puede ser como dijo una compañera hoy, un debut diabético, una cetoacidosis. Está bueno eso. Está bueno. Correcto. Sí, Pero grave la tiene- cetoacidosis. Sí, es una cetoacidosis ¿Cuánto estaba el importante. sodio? Perdón. 128. 128. No llega a ser un estado hiperosmolar, entonces. No, tiene un sodio bajo.
No, Por incluso eso. sería ahí. ¿Y el bicarbonato? Bicarbonato es 7. Ah, no. Tendríamos un tipo Por de acidosis ahí, metabólica. claro, por ahí yo pensaba en decirlo como más una acidosis metabólica porque no sé si en pediatría cobra relevancia, al igual que en los adultos, el tema de los cuerpos cetónicos para clasificarlo como una cetoacidosis diabética. Sí, sí, igual. Ahora, Sí. tenemos una acidosis, vamos a tratar de analizar cada una acidosis metabólica, o no sé, metabólica o respiratoria. ¿Se acuerdan cuál es? Metabólico. Metabólica. ¿Y por qué dicen que es metabólica? Porque Está descendió el bicarbonato. Tenemos Bien. La Perfecto. compensó el bicarbonato. No, No. ¿cómo No. ¿qué es lo que No, baja el la bicarbonato metabólica? está abajo. Baja Por el eso lo bicarbonato y aumenta consumió. la frecuencia respiratoria, pero también Claro. tiene incluido el dióxido de carbono. Claro. Entonces no está Bien, llegando a compensar. Claro. pero no le alcanza, porque tiene No, no le 7 alcanza, CO2. lo consumió, digamos. O sea, no, pero por eso, ¿cuál es la cuestión inicial de toda acidosis metabólica? ¿Qué es lo que empieza a alterarse? La disminución del bicarbonato. Perfecto. Como respuesta a la disminución del bicarbonato, ¿qué pasa? Y ahí aparece, ahí vas a tener la acidosis Sí, metabólica y respondes sí, con Vos lo aumento que de la querés frecuencia es respiratoria. Rápido. bien, perfecto. O sea, la secuencia es baja el bicarbonato, baja el pH y aumenta la ventilación. O sea, empieza a hiperventilar para bajar la empezás a CO2. lavar CO2. Correcto. Ah, Y está como, bien, entonces estamos en presencia, parecería, de una acidosis metabólica. Eh, si uno dice, bueno, si la respuesta del centro respiratorio es el correcto, ¿qué CO2 necesitaría? ¿Ustedes saben que hay una forma de calcular la CO2 estimada para una acidosis metabólica? Sí. Bueno, hay una fórmula, hay nomogramas muy complejos, hay ecuaciones muy complejas, pero hay una forma muy rápida que es el bicarbonato por 1,5 más 8 te va a dar con un rango más menos 2 la CO2 esperada para esa acidosis. Repito, el Bicarbonato por 1,5. más 8 te va a dar la CO2 más menos 2 de rango esperada para esa acidosis. Si esta niña tiene 7 de bicarbonato y lo multiplico por 1,5 Más y 8 le da sumo, 18,5. ¿cuánto me da? 18,5 está compensado. ¿Y cuánto tiene de CO2 esta niña? 19. O sea que tiene una acidosis metabólica que está siendo con buena respuesta respiratoria. ¿Sí? Si esta niña tuviera 35 de CO2, ¿qué dirían ustedes? no estaría respondiendo de la mejor manera, podríamos decir. Exactamente. O tiene algún trastorno neurológico que hace que impida esa respuesta de hiperventilación, o tiene algún trastorno asociado que desconocemos. Pero en esta niña responde. Entonces tenemos una acidosis metabólica compensada o parcialmente compensada. Parcialmente. Muy Parcialmente bien. porque no alcanzaste todavía a tener un Correcto. pH óptimo, digamos. Correcto. Si tuviera una CO2 de 50, estaría descompensada, sería una acidosis metabólica descompensada. Pero en esta niña es parcialmente descompensada porque están los mecanismos de respuesta adecuados, pero no alcanzaron todavía a corregirlo. ¿Está bien? Bueno, y ustedes saben de algún método para ver si la acidosis, ¿cuál es la causa de la etiología de la acidosis? La etiología, así digamos, sindrómica de la acidosis metabólica. Podríamos La- calcular si es ¿Cómo? compartimentado. Muy bien. ¿Y cómo se calcula el Anion Gap? Son los Las- aniones.
Es la diferencia entre la suma de cationes y la de aniones. Bien, y en este caso, ¿cómo sería? Al Y sodio tenemos que le sumar el restamos el potas. bicarbonato No y podemos, cloro. profe. ¿Por qué no No podés? no tengo el cloro. Muy bien, muy bien. No está Yo el le cloro intenté sacar el puesto. gap y no me salía porque no tenía cloro. Claro, está bien. Pero es correcto lo que dicen, es la suma de los cationes y menos los aniones. Cloro más bicarbonato menos sodio y potasio. Y si te da, ¿cómo son los resultados? Entre 12 y 14 dice que suele Bien. ser lo normal, digamos. Y si tiene más de 14, ¿qué significa? Que podría ser una cetoacidosis diabética y que es Sí, por yo di- ganancia de ácidos. ¿Qué es por ganancia de En términos ácido? generales que No le Es perdiste un puedo ácido. pedir ácido, Está aumentado el gap. exacto, es una acidosis metabólica por ganancia de ácido. Si pensamos que hay cetoácidos, pensamos que es una cetoacidosis diabética, pero eso ya nos va a pedir otro tipo de estudio. Y en esta niña no está el cloro, pero probablemente lo tenga elevado. Claro. Dos preguntas más y ya así vamos cerrando porque nos queda poquito tiempo. El sodio que tiene, ¿se acuerdan de? Este sodio tiene 128 de sodio. ¿Hay alguna relación entre el sodio y la glucemia? ¿Que se acuerden? Sí, entiendo que hay canales por los cuales se extrusan juntos. Está bien, pero digo, para determinar los niveles de sodio en sangre, ¿hay alguna influencia de la glucemia en esta niña? ¿Qué pasa cuando Puede ser el la aumento... osmolaridad. ¿Cómo? El tema de la osmolaridad. Bien, Cuando la que- glucemia está demasiado elevada, ahí ya empieza a jugar un papel importante, digamos, la molaridad. Claro, exacto, porque vas a Entonces ahí retener líquido y diluís el claro, sodio. exactamente. Entonces, exacto. Una eso pseudo, es no sé si una pseudohiponatremia o una sí, hiponatremia. Sí. pseudohiponatremia, exactamente. Pseudohiponatremia. Sí, ¿y cómo se corrige más o menos? ¿Se acuerdan que hay un factor de corrección al respecto? ¿Lo saben? No, no, eso no lo Bueno, sé. por cada gramo de azúcar o de glucemia por encima de 1, hay que reducir 1,6 el sodio. O sea, perdón, hay que subirlo a 1,6 el sodio. Si yo tengo 5,8 de esta nena, son 4,8 por encima, 4,8 por 1,6, acá tengo una calculadora, 4,8 por 1,6, no me anda la calculadora porque es solar. 768. Bueno, eso es lo que tenés que agregarle al sodio real, al sodio que tiene la paciente para ver cuál es el sodio real. Si este chico tenía 128 y 768 te da 135,68. Este chico no está hiponatrémico. Esto es una hiponatremia ficticia. Profe, ¿puede repetir eso? No sé No de dónde entendí es. esto, profe. ¿Cómo es que tengo que agregarlo? O sea, ¿lo agrego a la cuenta o tengo que agregarlo a la infusión? No. No, Es se lo para sumás al calcular sodio el real del sodio real. paciente. Es para Ah, calcular el sodio perfecto. real. El sodio real de este chico hay que calcularlo. Por cada gramo por encima de 1 de glucemia, en este caso 4,8, porque la chica tiene 5,8 de glucemia, 4,8 por 1,6 me dio 7,68. Ese valor, 7,68, hay que agregarle a los 128 que tiene y me va a decir cuál es el sodio real. Ah, está bien. Perfecto. Bueno, les paso rápidamente 10 diapositivas, le tomo la asistencia y cortamos porque ya están sobre el final. ¿Estas ¿Parece? diapositivas las carga en Petco, profe? Sí, las subo, no hay problema. Bueno. Es simplemente un repaso, no van a creer acá que hay un libro de... Está bien, está bien. Esto, a ver, lo paso y le comparto la pantalla. ¿Dónde estamos aquí?
Ahí vamos. Bueno, esto es metabolismo de sodio, lo que estuvimos hablando. En resumen, no crea que hay nada. ¿Hay alguien en el chat? Ah, Julieta dice, me da 140. Ahora lo vemos. Bueno, el metabolismo de sodio hablábamos, sodio más potasio por 2, más glucosa dividido 18, más urea dividido 5,6. La glucosa en este último caso, seguramente que si hacemos un cálculo de osmolaridad, como decía Yasmila, va a estar modificando la concentración de sodio, así que es importante. A lo mejor con valores de glucemia de 1,50, 1,70 no pasa nada, pero 5,8 es muchísimo. Los mecanismos reguladores del sodio, sabemos que son la SET y la vasopresina, eso ya no vamos a andar detallando demasiado. Yo quería llegar a las definiciones de hiponatremia y hipernatremia. Ya sabemos hiponatremia menos de 130, hipernatremia más de 150. Estuvimos las causas de hiponatremia. Si bien no hubo ningún caso de los que presentamos, les recuerdo, era la pérdida de sodio y la ganancia de agua. O sea, el agua en exceso disminuye el sodio, las intoxicaciones acuosas son causa de hiponatremia y la pérdida de sodio por diarrea o por orina o por una fístula o por lo que fuere puede producir una hiponatremia. Es más común la hiponatremia que la hipernatremia. Las clínicas es un niño más decaído, hipotónico, con mayor signos de hipovolemia, así como veíamos que no tiene tantos signos de hipovolemia, la hipernatremia, la hipovolemia puede parecer más hipovolémico que lo que está realmente. Puede producir obviamente convulsiones, edema cerebral y muerte. Y el tratamiento dependerá de la causa y de la magnitud relacionada. Si es iatrógena, obviamente le vamos a tener que restringir el agua, y si es por pérdida le vamos a tener que asegurar un aporte de sodio alto, además del agua que corresponde para la rehidratación. Este es un esquema que está bueno para el diagnóstico de hiponatremia. Decíamos que la hiponatremia es el sodio menos de 130. Nosotros lo primero que tenemos que definir es si hay una hiponatremia real o si es una hiponatremia ficticia o una pseudohiponatremia, que es lo que hicimos con la glucemia recién. Ahí definimos si la tiene o no. Pongamos que la tenga, tenemos que evaluar el estado de volumen. Si el paciente está hipovolémico, dosamos el sodio en orina. Si el sodio en orina está bajo, significa que el paciente está perdiendo por otro lado que no es el riñón. Diarrea, fístulas, vómitos, que no es frecuente con los vómitos, pero bueno. Ahora, si el sodio urinario está alto, significa que la hipovolemia se produce porque está perdiendo sodio y agua por riñón. Hay que buscar la causa. Vamos al otro extremo, la hipervolemia. Hacemos lo mismo, pedimos sodio urinario y si el sodio urinario pensamos que hay un problema renal con un síndrome nefrótico o también una insuficiencia cardíaca congestiva por el hiperaldosteronismo, igual que la insuficiencia renal crónica también. La insuficiencia cardíaca puede cursar con sodio bajo o alto, pero el sodio bajo, el nefrótico, también es típico de él. Eso es más que nada para el diagnóstico etiológico de la hiponatremia. Y si está normovolémico, pensamos en una secreción inapropiada de hormona antiurética que en los niños es factible de ver. La hipernatremia ya hablamos bastante al respecto, por ganancia de sodio, por pérdida de agua, es más frecuente en meses de verano, menores de 3 meses, lo que estuvimos hablando. Esto es lo que les explicaba, que la rehidratación debe realizarse muy lentamente. Este es el concepto más importante de la hipernatremia. Más allá de la cantidad de líquidos, del tiempo, pero no tiene que ser menos de 24 horas para rehidratar. Bueno, lo del potasio también sabemos que los valores normales de 3,5 a 5,5, que depende más que nada de la pérdida. Es raro que uno haga una hipopotasemia por falta de ingreso, es excepcional, por no decir único. Las causas, porque aumentan las pérdidas, como decía ahí, renales, digestivas, endocrinas, redistribución, la debilidad, la fatiga, como estaba el niñito este que describimos. La hiperpotasemia tiene que ver
más que nada generalmente son por iatrógenas o por el fallo renal. Puede ir desde el asintomático hasta extrasistolia, cambios en el electro, arritmias y paro cardíaco. El tratamiento es, como dijimos en la charla, es remover el potasio mediante medidas farmacológicas o dialíticas para retirar el potasio del cuerpo. Y bueno, nos quedó hablar de acidosis, de ácido base, pero es más o menos lo que hicimos. Primero determinar si hay o no hay acidosis, después qué tipo de acidosis es, si es metabólica o no, y las compensaciones que corresponde a cada sistema de acuerdo a la etiología de cada acidosis. Esos son los valores normales, además de decirlo, las alteraciones básicas las conocen, y esto es lo que hablábamos cuando hablamos de esta niña, de esta cetoacidosis, que la acidosis metabólica disminuye el pH porque gana ácido, porque pierde base, o por las dos cosas. Ahí está la fórmula de la PCO2 expirada, que se las voy a dejar para que la vean, el año ONGAP. La acidosis metabólica, las causas, bueno, acá tenemos el cetoácido, y la pérdida de bicarbonato es la otra, que cursa con GAP normal. El tratamiento, tratamos la causa, optimizamos el metabolismo, mejoramos el aporte de oxígeno, tratamos de no usar bicarbonato. Por hoy prácticamente no se usa en casi ningún estado clínico. Bueno, nada, acidosis metabólica. Esto es simplemente nominativo. Después, en todo caso, si quiere algo, podemos hacer. Yo no tengo ningún problema. Cualquier duda que haya quedado en charlarlo, ustedes tienen mis datos, mi número, mi correo, y previamente al parcial probablemente necesiten alguna aclaración. Voy muy rápido porque nos queda poco tiempo. Y creo que ya estamos. Esto es la insuficiencia renal que hablábamos. Esto es un algoritmo para el diagnóstico de insuficiencia renal que se los voy a subir para que lo tengan. Y por último, la excreción fraccional de sodio que hablamos cuando hablamos de este caso. Los índices de fallo renal, y creo que no hay más nada. Bueno, fuimos muy rápido al final. ¿Les parece que quedaron dudas? ¿Quieren que pasemos lista? Vamos a pasar lista. Doc, ¿nos podría compartir ese Sí, power sí. después? Sí, yo se los comparto, Buenísimo. no se preocupen. Paso, así ya se nos corta el Zoom en 3 minutos. Aranda, Trujillo. Presente. Arias, Falseta. Presente. Armendaris. Doc, a Cata se le cortó el internet recién. Ella es de bueno. Plotier. Bueno. Asolina. Presente, profe. Baigorria. Presente, profe. Barros. Profe, acá, Baigorria, presente. Se mezclaron las chicas. Está bien, Barros está. Sí, presente. Bien. Calfupam. Calvo. Presente. Canderán. Acá, Doc, presente. Castillo. Acá, presente. Ceres 5. Presente. Chomiki. Corbalán. Profe, yo acá presente. ¿Corbalán? No, Chomiki. Ah, Chomiki también, listo. Sigamos. Farís. Presente. Figueroa. Presente. García. Presente. Ginóbili. Está. Presente. Guillermenc. Presente. Guinea Olins. Presente, profe. Jorquera. Presente. Kaplan. Presente. Kosarensky. Presente. Leiva Rodríguez. Presente. Luna. Presente. Maldonado. Presente. Monteserín. Presente. Montoya Pacheco. Presente, profe. Mora.